Bienvenidos nuevamente a nuestro repaso semanal de la lección de Escuela Sabática. Me alegra estar nuevamente con ustedes. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios ha enfrentado desafíos desgarradores, desde ser despedazada y cuestionada hasta ser quemada en las plazas públicas. Pero en medio de la oscuridad, en medio de la persecución, la verdad siempre ha prevalecido. Esta semana exploraremos uno de los momentos más despiadados en la historia de la fe, la Revolución Francesa, donde la guillotina dominaba y el ateísmo se proclamaba como la religión del Estado. Sin embargo, el testimonio de la palabra de Dios persistió, desafiando cualquier intento de silenciarlo. Acompáñanos en este estudio maravilloso donde descubriremos quiénes son estos dos testigos. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque tú nos acompañas cada día a estudiar tu palabra, porque tú nos guías a través de tu Espíritu Santo y nos das el entendimiento que necesitamos, Señor, en este momento. Pedimos, Señor, una vez más, que tú nos guíes en el estudio de este maravilloso tema. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título del estudio esta semana es justamente Los dos testigos. Creo que este es uno de los estudios más fascinantes en todo el libro del Apocalipsis porque nos muestra el triunfo realmente de la palabra de Dios. Y encontramos justamente este estudio basado en el libro Apocalipsis capítulo 11. Y el primer párrafo del día sábado, miren lo que nos dice aquí. Vamos a leerlo juntos. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios también ha sido despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. A pesar de todo, la Escritura ha prevalecido. Los creyentes de la palabra de Dios fueron ridiculizados, fueron, como dice allí, escarnecidos, fueron encarcelados e incluso martirizados. Pero a pesar de todo, la palabra de Dios ha prevalecido y yo digo amén por eso. Miren, uno de los ejemplos es la historia justamente de aquí que tenemos la lección de William Tyndale. Tyndale estaba siendo juzgado por difundir la palabra de Dios y le preguntaron justamente en ese juicio, en el juicio que le estaban haciendo, ¿quién es el que le ha ayudado más que nadie a difundir la palabra de Dios? Esta pregunta se le hicieron a Tyndale. ¿Quién te ayudó? Dinos, revélanos, ¿quién es el que más te ayudó? Y con una rápida e ingeniosa respuesta, Tyndale dijo, el obispo de Durán. ¿El obispo de Durán? Le respondieron ellos. ¿Cómo podría haberte ayudado el obispo de Durán? A ellos les sorprendió eso. Y Tyndale le dijo, bueno, le vendimos Biblias al obispo y el obispo de Durán las compró para quemarlas todas, pero le cobramos un precio mucho más alto. Luego tomamos ese dinero que pagó por quemar nuestras Biblias e imprimimos muchas más Biblias. Así que si tuviera que decir quién me ayudó más, fue justamente el obispo de Durán. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? ¿Saben? Eso nos recuerda lo que Pablo dice en el libro de Corintios, en 2 Corintios capítulo 12, donde dice, no podrán hacer nada contra la verdad, pero la verdad siempre prevalece, la palabra de Dios siempre prevalece. Y eso nos lleva justamente aquí al día domingo, ¿no? La historia de estos dos testigos que se encuentra justamente en Apocalipsis capítulo 11. Y vamos a empezar leyendo a partir del verso 3. Vamos a verlo juntos. Y daré potestad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, y si alguno quisiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos. Y devora a sus enemigos, y si alguno quisiere hacerles daño, debe de ser muerto de la misma manera. Verso 6 dice, estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Quizás te preguntes, ¿de qué se está hablando aquí? Más de uno quizás ha leído estos textos y realmente no ha podido entender quiénes son estos dos testigos.
Veamos algunas de las señales que van a identificar, algunas de las marcas que identifican a estos dos testigos. Miren, una cosa que podemos notar de inmediato es que realmente estos dos testigos profetizan en silicio porque están de luto. ¿Y por cuánto tiempo dice? Por 1260 días o 1260 años. Recordemos nuestra lección pasada donde nos dice que 1260 días o 1260 simplemente representa tiempo y la mitad de un tiempo. Y sabemos que se trata de una visión profética y en la profecía bíblica hay un día profético equivalente a un año literal. Y solamente para repasar esto que estudiamos en las lecciones pasadas. Lo encontramos en Números capítulo 14, verso 34 y también en Ezequiel capítulo 6 y en el verso 4. Día por año te lo he dado. Cada día representa un año. Entonces encontramos que estarían profetizando estos dos testigos durante 1260 años. Pero ¿cuáles son estas señales de identidad que vemos en este texto? Dice que son 2 olivos y 2 candeleros que están ante el Dios de la tierra. ¿Recuerdas algún otro lugar de la Biblia en que se hablara de olivos? Bueno, el primer párrafo del día domingo nos aclara ese significado realmente de los 2 olivos y los 2 candeleros. Miren lo que dice aquí, leámoslo. En Zacarías 4, el profeta vio 2 olivos a ambos lados de un candelabro de oro. La misma imagen que encontramos aquí en Apocalipsis 11. Se le dice a Zacarías que esto representa a los 2 ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Los olivos alimentan de aceite al candelabro para que siga alumbrando. Nos recuerda lo que escribió el salmista: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. El aceite representa al Espíritu Santo. La visión de Juan en Apocalipsis 11 describe la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para iluminar el mundo. Así que aquí encontramos una expresión muy similar y muy parecida, justamente lo que dice Zacarías capítulo 4 y también Apocalipsis capítulo 11, el que acabamos de leer. Miren, los 2 testigos profetizan y pueden evitar inclusive que la lluvia caiga sobre la tierra, como dice aquí este segundo párrafo. Miren ahí. Está marcado en amarillo. Estos 2 testigos pueden profetizar e impedir que caiga lluvia durante el tiempo que ellos predigan. Pueden convertir el agua en sangre y azotar la tierra con plagas. Les pregunto, ¿se les viene a la mente alguien que lo haya hecho antes? ¿Recuerdan que Elías predijo que durante 3 años y medio no llovería? Y claro, fue así porque la palabra de Dios habló a través del profeta Elías. Y miren también aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, en el verso 6, miren lo que dice allí. Y estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. ¿Quién era? ¿Quién pronunció estas palabras? Y vinieron las plagas. Era Moisés, ¿verdad? Así entonces tanto Elías como Moisés demostraron el poder de la palabra de Dios. Y en Juan 5, en el versículo 39, Jesús dice a los fariseos: escudriñad las escrituras, y en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la palabra de Dios tiene poder para callar, para cerrar el cielo. La palabra de Dios tiene poder para traer inclusive plagas sobre la tierra. La palabra de Dios es un testimonio del aceite de Jesús que representa justamente el Espíritu Santo. Miren, la Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron movidos por la palabra de Dios. Según de Pedro capítulo 1, verso 21, nos dice eso claramente. Entonces, ¿podría ser que los 2 testigos representan realmente al Antiguo y al Nuevo Testamento? Mejor dicho, a la palabra completa de Dios, al Antiguo y al Nuevo Testamento, los 2 testigos. Y entonces, miren, ¿qué significaría entonces cuando dice que fueron profetizados en silicio durante 1260 años? Bueno, este periodo de tiempo justamente lo encontramos en la lección del día lunes, periodos proféticos, titulada Periodos proféticos, ¿no es cierto? Y vamos a leer este primer párrafo.
Los dos testigos profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Apocalipsis 11:3. Este es el mismo periodo que los 42 meses durante los cuales los gentiles, los que se oponen a la verdad de Dios, pisotearán la ciudad santa. Apocalipsis 11:2. Los enemigos de Dios pisotean la verdad de Dios durante 1260 días. 42 por 30 igual a 1260. Cada día simboliza un año en la profecía apocalíptica y los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, profetizan contra ellos durante este mismo tiempo. Recordamos también que en Apocalipsis capítulo 12, en el verso 6, nos dice lo siguiente. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Así que estos dos testigos, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, están profetizando en silicio por un periodo de 1260 días. ¿Y qué pasaba justamente durante ese tiempo? La iglesia y el Estado se habían unido. La palabra de Dios había sido oscurecida por el hombre y por la iglesia. Las tradiciones habían prevalecido sobre la palabra de Dios y la palabra justamente había profetizado, como dice allí, en silicio, estaba en luto. Y la mujer, la iglesia, como acabamos de leer en Apocalipsis 12:6, está en el desierto por 1260 días o 1260 años. Miremos el verso 14 justamente de Apocalipsis 12, que es lo que nos dice. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto y su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Satanás es un gran engañador y durante la Edad Media la verdad se vio realmente comprometida. El error entró, penetró, infectó la iglesia y durante ese periodo de tiempo la verdad justamente de la palabra de Dios quedó oscurecida y quedó en tinieblas. Yo les pregunto, ¿cuándo comienza ese periodo de 1260 años? ¿Creen que sería importante entenderlo? Pues miren, comenzaría en el año 538, justamente después de Cristo, cuando Justiniano, este emperador romano pagano, entregó a Vigilio, al Papa de Roma, tanto la autoridad civil como la autoridad religiosa. Los 1260 años continuarían justamente hasta el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte, enviando justamente a Roma a su general Berthier, agarró al Papa Pío VI. Nunca antes se había hecho esto con un papa. El papa que tenía poder, que dominaba la tierra, que quitaba reyes, que hacía que los reyes le rogaran inclusive por el poder, el que determinaba quién vivía, quién moría. Este papa, realmente el Papa Pío VI, fue apresado por Berthier y fue llevado a un calabozo y murió allí en el cautiverio. Así que durante ese periodo de tiempo, durante esos 1260 años, la palabra de Dios profetizaría en silicio. Eso es lo que nos dice la Biblia y se cumplió exactamente. Pero algo sucedería durante ese periodo de tiempo. Y Apocalipsis capítulo 11, empezando en el verso 7, nos dice lo siguiente. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, ¿quiénes son ellos a quienes les hace guerra aquí? Son los dos testigos. ¿Recuerdan? Ambos morirían al llegar Satanás. Así que estos dos testigos no podrían ser Elías literal, porque ascendió al cielo sin ver la muerte, ni podría ser tampoco Moisés, porque murió de muerte natural y luego su tumba fue justamente buscada y no fue encontrada. Y en el monte, ¿recuerdan ustedes en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías aparecieron justamente ahí con Jesús entre los 3 discípulos. Así que no pudieron ser ellos realmente estos dos testigos. Moisés y Elías representan a los que hablaron la palabra de Dios. Pero entonces dice aquí, vamos a seguir leyendo en el verso 8, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Verso 9, y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros.
¿Y qué podríamos determinar justamente cuando nos habla aquí en el verso anterior? Cuando nos habla justamente de Sodoma y Egipto. Sodoma era un símbolo de la inmoralidad sexual de todo tipo. Y Egipto era un símbolo de la rebelión contra el Dios verdadero, contra el Dios de los cielos. Recuerda que el faraón dijo, recuerda que no tenía más dioses que los dioses de Egipto. Así que estos realmente representan dioses falsos, un gobierno ateo que no tiene confianza ni cree en el Dios verdadero. Bueno, al final de los periodos de los 1260 años, estos dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, yacerían, dice, por las calles. ¿Durante cuánto tiempo? 3 años y medio. Pregunta, ¿sucedió esto? Vamos a ver, realmente sucedió esto y me gustaría que lo leamos justamente aquí en el día martes y vamos a ver aquí en este tercer párrafo. Mientras tanto, dice allí, vamos a leerlo juntos, mientras tanto, durante todo ese tiempo, la verdad del Evangelio se mantuvo viva gracias al testimonio de la palabra. Pero había desafíos aún mayores que amenazaban la verdad bíblica. La bestia que ascendió del abismo, o sea, Satanás, hizo guerra contra las Escrituras, inició nuevos asaltos a la autoridad de la palabra mediante la Revolución Francesa que comenzó en 1789. En la Revolución Francesa, el gobierno estableció oficialmente el culto de la razón como una religión atea patrocinada por el Estado. Vemos aquí justamente esta religión del Estado era atea, con la intención de reemplazar al cristianismo. El 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer, miren este detalle, fue entronizada como diosa de la razón. Se quemaron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Satanás obró mediante hombres impíos para matar a los dos testigos de Dios. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? El Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia completa. Sus cadáveres quedaron en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Qué interesante esto, ¿verdad? Y miren, sigamos leyendo lo que dice aquí el párrafo 2. Egipto tenía una cultura politeísta y negaba al Dios verdadero. Sodoma representa la inmoralidad flagrante. En la Revolución Francesa, los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, murieron debido al ateísmo y a la inmoralidad que corrían desenfrenados a medida que las restricciones morales se desataban en la Revolución y el derramamiento de sangre. Apocalipsis capítulo 11, verso 9 dice que el cuerpo de los dos testigos permanecerían sin sepultura durante 3 días y medio, es decir, días proféticos que representan 3 años y medio literales. El ateísmo de la Revolución Francesa tuvo su apogeo durante unos 3 años y medio. Este periodo se extendió desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés finalmente eliminó sus leyes religiosas restrictivas. ¿Acaso permitiría Dios que la verdad quede derribada allí por las calles para siempre? ¿Profetizaría la Biblia en silicio para siempre? ¿Sería la palabra de Dios quemada, diezmada, destruida y nunca resucitaría? ¿Qué nos dice la Biblia justamente en Apocalipsis capítulo 11? Vamos a ver el verso 11. ¿Qué es lo que nos dice? Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 hombres murieron en el terremoto, y los demás se espantaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces, ¿qué ocurre al final de ese periodo de 3 años y medio? Los dos testigos, dice, se levantaron nuevamente. Y no es casualidad que al final justamente de este periodo, el mundo empezó a ver un gran despertar, un gran movimiento misionero mundial. Y esto nos lleva justamente a la lección del día
miércoles, titulada justamente Los dos testigos resucitan. Y vamos a leer el primer párrafo. Miren lo que dice aquí el primer párrafo. Al final de la Revolución Francesa, la palabra de Dios, en sentido figurado, resucitaría. Habría un poderoso revivamiento. Gran temor les sobrevendría a quienes vieran que la palabra de Dios una vez más se convertiría en el poder vivo de Dios para salvación. A fines del siglo XVIII, Dios suscitó a hombres y mujeres que se comprometieron a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hubo gente que difundió rápidamente el mensaje de la Biblia, como William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios. Se enviaron misioneros por todo el mundo impulsados por el poder de la Biblia. Fueron impulsados por el poder de la Biblia, dice allí, impulsados por el Espíritu Santo a predicar, a predicar, a predicar y seguir predicando. Y esa es la gran época, la última parte justamente de esos años, de los años 1700, el final, ¿no es cierto?, hasta el año 1800, a finales del siglo XVIII. Mira, Dios levanta hombres y mujeres que se comprometieron a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y me gustaría que leamos este segundo párrafo que está aquí justamente en letras rojas. Vamos a leerlo. Dice, la palabra de Dios es una palabra viva y aunque para muchos parecía muerta, seguía viva en el corazón de los creyentes y resucitaría plenamente como predecían las profecías del Apocalipsis. En cierta ocasión, el incrédulo Voltaire dijo con arrogancia, estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Bueno, y esto es muy interesante. Miren las palabras de Voltaire, ¿no es cierto? Es interesante porque hoy en día en París, justamente en Francia, el lugar donde justamente en la casa de Voltaire, donde él hizo esa declaración justamente para derrocar la religión cristiana, para derrocar la palabra de Dios, justamente hoy en día en París, en la casa de Voltaire, hay un depósito de Biblias donde se guardan muchísimas Biblias, ¿no? Qué interesante. Dios a veces tiene un buen sentido del humor. Las Biblias, mis hermanos, se han impreso por millones y de hecho, en el 400 aniversario de la Biblia King James, justamente desde el año 1611, que fue editada, hasta el año 2011, o sea, hace unos no muchos años atrás, se marcó justamente cuántas Biblias se habían ya publicado y se marcó 1,000 millones de copias de Biblias impresas de King James. Como decía justamente la Biblia, el testigo de la palabra de Dios resucitará y la palabra de Dios duraría para siempre. Yo digo amén y gloria a Dios. Dices amén tú por eso. ¿Recuerdan nuestro versículo de memoria justamente de la lección de esta semana? ¿No es cierto? De Isaías 40, versículo 8. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leerlo una vez más. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Muchos han tratado de destruir la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es sólida. La palabra de Dios es un cimiento que desgasta a muchos, pero muchos que tratan de exterminarla y se chocan contra esta roca y los desgasta. Pero la palabra de Dios no se desgasta. Vamos a leer Salmo 119 en el verso 89. Miren lo que dice. Para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra en el cielo. Y yo digo, oh Señor, tu palabra está asentada en el cielo. Y mira ahora lo que dice Salmo 111 en el verso 7 y 8. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Hay un par de expresiones en estos versículos 8 y 9 que me gustaría mencionar. Miren, la palabra de Dios y sus mandamientos, dice, permanecen para siempre. Permanecen firmes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Dice, por los siglos de los siglos. Y fíjate en el versículo 9, su pacto dice, es que
es para siempre. Miren lo que dice allí. Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. ¡Wow! Entonces, los dos testigos se levantan. Estos dos testigos, como dice nuestra lección justamente de aquí, del día miércoles, estos dos testigos resucitan. Estos dos testigos empiezan a hablar y al hacerlo se produce un poderoso movimiento misionero en todo el mundo. Y el gobierno ateo de Francia colapsa. El gobierno ateo de Francia se derrumba. Bueno, esto nos lleva también, pues justamente a la lección del día jueves. La verdad triunfante. La verdad triunfante. Y estamos mirando la lección justamente aquí, donde la verdad empieza a triunfar. Y quiero que lean conmigo este párrafo muy interesante. Dice: a pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegará a un clímax glorioso. El evangelio se predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. El gran conflicto entre Cristo y Satanás terminará cuando Cristo derrote completamente a los poderes del infierno. El reino de Dios triunfará sobre el mal y el pecado será erradicado para siempre del universo. Apocalipsis 11 comienza con el intento de Satanás mediante la Revolución Francesa de destruir la fe cristiana y erradicar la creencia en Dios, pero el capítulo termina con el triunfo del reino de Dios sobre los principados y las potestades del mal. Es un estímulo para todos los que sobrellevan duras pruebas por la causa de Cristo y su verdad. Qué interesante este texto, ¿verdad? A pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegará a un clímax glorioso. Me encantan esas palabras. Vamos a leer lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 17. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre, jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. La verdad abatida se levanta de nuevo. Los dos testigos que yacen muertos en las calles durante el tiempo de silicio empiezan a profetizar de nuevo. Miren, un movimiento poderoso misionero llega hasta los confines de la tierra. Oh, mis hermanos, un día el pecado y el sufrimiento dejarán de existir. Eso dice la palabra de Dios. Un día desaparecerán las enfermedades, desaparecerán los desastres, la muerte ya no será más. Un día la pobreza, la contaminación injustamente en la que vivimos en este mundo dejará de existir. Un día el caos, la calamidad, la confusión dejarán de existir. ¿Cuántos anhelan ese día? ¿Cuántos anhelamos realmente que ese día, un día que se acabará el pecado, que se acabará el sufrimiento, que se acabarán las guerras, que se acabará la miseria? Un día Jesús vendrá, los reinos de esta tierra se convertirán en los reinos de nuestro Dios. Y yo digo amén y gloria a Dios por eso. Miren, y Juan, en el Apocalipsis, un día, Juan miró al cielo. ¿Y qué es lo que vio Juan? Me alegra tanto este punto. Miren, hasta se me pone la piel de gallina. Juan un día miró al cielo y miren lo que ve allí, justamente en Apocalipsis capítulo justamente 11, en el verso 19. Juan vio y dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esto es lo que miró Juan, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Cuál es ese templo que él vio que está en el cielo? El santuario, ¿verdad? Y que está en el lugar santísimo, justamente en el santuario celestial. En el lugar santísimo se encuentra el arca del pacto. Miren aquí. Aquí está. ¿Ustedes pueden verla? El arca del pacto. Y sobre ella justamente nosotros vemos que están dos querubines de oro. Este es el arca del pacto.
Y entre estos dos querubines aquí al medio, justamente, se reflejaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, conocida también como la Shekinah. ¿Mm? El arca del pacto representa el trono de Dios, rodeado justamente por estos ángeles, pero por todos los ángeles de Dios, donde Dios realmente se sienta y gobierna el universo completo. Gloria a Dios, amén por eso. Miren, la palabra de Dios resucitará. La palabra de Dios va a resucitar. Dios es soberano realmente en su trono. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Y qué había aquí debajo del trono? Dentro, o sea, aquí adentro. ¿Qué es lo que había allí que justamente representa la fundación de Dios? A ver si ustedes pueden apreciar acá. Voy a con mucho cuidado remover esto para que ustedes puedan ver. Dentro del trono se encuentra ¿qué cosa? Miren ustedes, ¿qué se encuentra? Las tablas de los 10 mandamientos. Oh, mis hermanos, el fundamento del trono de Dios. Allí está la ley de Dios. Allí se encuentra el fundamento del trono de Dios, justamente que es una representación de la ley escrita por el mismo dedo de Dios en tablas de piedra. El original se encontraba allí, ¿recuerdan ustedes? Bueno, voy a poner esto a un costado antes de no tener que golpearlo. Miren, mis hermanos, es increíble tan solo pensar que esa ley aparecerá un día en el cielo para que todos la puedan ver. ¿Recuerdan el texto? Miren una vez más. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y miren qué es lo que se ve. La ley de Dios. El templo de Dios fue abierto. Y cuando se mira la ley de Dios, ¿qué es lo que se ve? El cuarto mandamiento. Recuerda, el cuarto mandamiento dice que brillará con su propia luz. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a llamar a los hombres, va a llamar a las mujeres a adorar a su Creador, a adorar a su Redentor, a adorar a su Rey que viene pronto. Oh, mis hermanos, oh, mis amigos, podemos descansar en el amor, podemos descansar en el cuidado, podemos descansar en la bondad de Dios. Porque al igual que en la Revolución Francesa, aunque la palabra de Dios fue oprimida, fue derribada, se levantó nuevamente. Y de igual forma hoy también hay ataques contra la palabra de Dios. Hay quienes intentan minimizar la autoridad de Dios, ¿verdad? Algunos intentan justamente restarle importancia a la inspiración de la palabra de Dios, convirtiéndole más que en un libro, quizás un libro interesante de literatura y, como dicen, lleno de fábulas. Mis hermanos, no desean reconocer que Dios nos habla en su palabra como revelación divina venida justamente del cielo, con enseñanzas autorizadas. La gente no quiere reconocer eso. Realmente la palabra de Dios nos lleva a un camino de vida. Pero yo quiero decirte algo. La palabra de Dios se levantará de nuevo en esta generación. ¿Lo crees tú? La palabra de Dios se levantará en esta generación. El evangelio llegará hasta los últimos confines de la tierra. A cada nación, tribu, lengua y pueblo serán impactadas por la palabra de Dios y ellos tendrán la oportunidad de ver las verdades gloriosas de Dios. La verdad de Dios resucitará. Los hombres y las mujeres volverán a ser llevados a la obediencia. Yo digo amén y gloria a Dios por eso. Satanás no ganará porque él ya ha perdido la gran batalla. Y por eso yo alabo a Dios y te invito a que tú también alabes a Dios y que pases tiempo en esta palabra de Dios, en estos dos testigos vivos que sean vida para ti, que este sea tu árbol de vida, este sea el árbol que nutre tu vida cada día. Si esa es tu decisión, yo te invito para que ores en este momento y le pidas al Señor para que te ayude a que tú busques su palabra cada día. Oremos. Amante Padre,
Gracias, Señor, porque a pesar de que tu palabra fue perseguida, tu palabra fue derribada, estuvo por las calles cubierta en saco y cilicio, en luto, por 1260 años. Señor, tú habías ya profetizado que se levantaría nuevamente, que iluminaría al mundo nuevamente y que llegaría hasta los confines de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que el mundo pueda conocer la verdad, para que la verdad los haga libres, para que nos haga libres a todos y que podamos tomar una decisión en la verdad que tú presentes. Señor, gracias por ser misericordioso. Gracias por darnos esta oportunidad de entender este hermoso tema. Bendice, Señor, a todos los que están escuchando, estudiando estas lecciones, Señor, tan importantes del gran conflicto. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, recuerden que cada semana estamos poniendo temas justamente en nuestro canal. Búsquenos como El Mensajero Maranata. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, de darle clic a la campanita, darnos un like, compartir este mensaje con otros para que otros también puedan conocer estas verdades. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.